de esto, hermanos, porque nuestras iglesias ahora en día somos iglesias, hermanos, que somos hojas únicamente, tomando el ejemplo de un árbol, tomando el ejemplo de una planta. Y por eso, hermanos, vamos a estar hablando ahora de hojas y más hojas. Díganlo conmigo, hojas y más hojas. Quiero que se vaya a Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21, esto se da en el contexto cuando Jesús, amados, estaba a las puertas de Jerusalén. Mateo capítulo 21, versículo 18, y estaremos estudiando, hermanos, cómo la palabra nos habla y nos enseña que debemos ser iglesias que lleve fruto. Debemos ser la iglesia que lleve verdaderamente lo que el Señor anhela en este tiempo que es tan difícil. Mateo capítulo 21, versículo 18. Si lo encontró, regálenlo un fuerte amén. Y vamos a leerlo en voz audible. Le pido que me acompañen del versículo 18 hasta el versículo número 22. Si lo encontró, regálenme un fuerte amén nuevamente. Amén. Le pido que me acompañen en voz audible y firme. Leemos juntos la palabra de Dios. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis orando, creyendo, Señor, gracias, porque tu bondad y tu misericordia es amplia. Gracias, Señor, porque a pesar que nos alejamos de ti, tu Espíritu nos hace correr nuevamente a tu presencia. Señor, oramos que esta noche esta palabra nos haga entender cuando nuestra iglesia y nuestra vida cristiana está lejos de llevar frutos y somos hojas únicamente. Anhelamos cumplir tu voluntad, anhelamos llevar un buen testimonio, anhelamos servirte con pasión. Y en lo que nos has entregado, Señor, poder llevar mucho fruto. Señor, que esta noche no sean mis palabras, que sea tu Espíritu el cual habla a cada corazón, Señor. Pedimos que quites todo estorbo del enemigo y que tu palabra sea predicada con denuedo. Señor, confesamos nuestros pecados voluntariamente para alcanzar misericordia. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén y amén. Amados y amadas, pueden tomar asiento, pónganse cómodos, por favor. Hermanos, esta palabra que compartimos esta noche nació hace algún tiempo en la iglesia. Y nació bajo una serie que habíamos comenzado, que la serie se llamaba Las Pisadas de Jesús. Y nació esta serie, Las Pisadas de Jesús, porque tristemente en nuestra iglesia, como en muchas otras iglesias, se levantan personas que no tienen una manera correcta de ver la Biblia y la ven de una manera para su propia conveniencia. Bueno, uno de sus hermanos levantó una frase que en nuestra iglesia tuvo mucho peso. Lastimosamente tuvo mucho peso más que la Biblia. Y la frase era: la gente se está alejando de las iglesias para acercarse a Dios. Y cualquiera puede verla como una utopía, puede verlo como que, qué buena frase. Yo le pregunto a usted, dígame un creyente, uno nada más, que se haya alejado de la iglesia y que tenga un buen testimonio. Mencióneme uno, hermano, que usted conozca, que se haya ido de su iglesia, que haya dejado su ministerio, que haya dejado sus servicios, sus cultos, y que ahorita, espiritualmente hablando, haya crecido. No lo hallamos. Difícilmente. Es tan difícil, hermano. ¿Usted conoce a uno, hermano? Sí, hermano, yo Sí. era católica. Sí, sí. Y por muchos años desde mi infancia. Sí, sí. Entonces, pero comencé a visitar Sí, sí. una casa de oración. Le entiendo. Y empecé. Y sí he crecido. No, me refiero en la fe de Jesús, me refiero ahora en el Evangelio. Sí. Me refiero a alguien que en el Evangelio haya dicho: no, yo regreso, yo no me sigo congregando, hay que les quede, yo desde mi casa, mi relación, aquí yo la llevo, yo aquí voy a leer la Biblia. Como la hermana salió a una iglesia y el Señor la trajo al Evangelio, la trajo al conocimiento de Jesús. Pero me refiero, hermano, a aquellos creyentes que ya conocemos de Jesús, que ya estamos en Jesús,
Y decimos, no, yo me voy de la iglesia, es que el pastor me hizo mala cara, es que la hermana que estaba en la entrada no me quiso dar la mano. Y comenzamos a usar frases, o mejor dicho, a poner excusas para no llevar fruto en el Señor. No, hay que le quede yo en mi casa, yo solito. A eso me refiero. Y dijimos en la iglesia, bueno, para detener ese mal espíritu que está creciendo, pues estudiemos las pisadas de Jesús. Y este mensaje, hermano, es un mensaje muy importante, porque me habla, hermano, de los frutos que yo en el Señor estoy llevando. ¿Se ha fijado usted, hermano, que muchos creyentes solo somos la apariencia? ¿Cómo es, hermanos, la apariencia de un evangélico? Número 1, bravo. Número 1. Número 2, ¿verdad? Ver las cosas buenas, ver las cosas malas. Hablo de los cristianos que somos, pero hiper religiosos. Ahora, ¿sabe que la mayoría de creyentes religiosos que siguen esto por religión, hermano, siempre esconden algo? Solo son apariencia, solo son imagen. Y tristemente, hermanos, no estamos llevando frutos en el Señor. Porque le comentó esto, porque en el reino de Dios, hermanos, lo que implica y lo que es de mayor peso son los frutos. Ajá, no, hombre, ahí tengo la iglesia cerquita de la casa de las palmeras. ¿Viene? No, pero ahí está cerca de mi casa. Ok, la iglesia está aquí, hermano, pero no me lleva frutos. Ah, pastor, me acabo de comprar la última Biblia. ¿Cuánto le costó? 70 pesos. Y es de las mejores, de las mejorcitas. Y ya le leyó ahora. No, pero la tengo en la casa. Es más, dejo viendo Salmo 91 porque se meten los mañosos. Eso no es llevar frutos. Lo que implica en el reino, hermano, es llevar frutos. Porque si usted viene acá, hermano, y es familiar de Chepe Diablo, ¿verdad? Y viene a dar el diezmo, lo que él dejó, aquí está, para todos se lo entrego en su mano. Eso no es llevar frutos en el reino. No, pastor, mire, yo quiero dar esto, quiero dar lo otro, hermano. Eso no es dar frutos en el reino. Ya lo vamos a ver más adelante de qué se trata. Mas, sin embargo, vuelvo y repito, lo que implica en el reino, hermano, implican los frutos. Aquí, hermano, podemos decir que yo soy en el reino, que yo soy lo otro, pero Jesús lo dijo, por sus frutos los conoceréis. Y usted puede darse cuenta quién lleva frutos y quién no lleva frutos. Hace un tiempo también me acercó otro hermano a la iglesia y me dice, mire, pastor, quiero que en la iglesia comencemos el ministerio de danza con las jovencitas. Desde luego, hermano, que no es algo que sigamos en nuestra corriente. Sin embargo, le digo, pues, ¿cuál es su idea del ministerio de danza? No, pastor, que las jovencitas salen acá, ¿verdad? Y la anden haciendo así, y la anden haciendo por aquí, y todo lo demás. Bueno, comenzamos a averiguar más de este hermano. Y resulta que había salido de Mariona porque lo habían acusado de andar tocando a muchachitas. Y en el momento, hermano, se nos enciende la alarma y digo, no, pues se nos viene a meter el diablo ahorita. Llega la siguiente semana, pastor, ¿qué pensó? ¿Cuándo arrancamos con el ministerio de la danza? Mire, hermano, si gusta, baile usted y bailando salga para la puerta. Ahí bailando, váyase usted solo dando vueltas, porque no podemos permitir, hermano, que alguien que sus frutos sean malos llegue y contamine a los que están intentando llevar frutos buenos. Pues bueno, hermanos, vuelvo y repito, las iglesias ahora en día, lo que debemos estar enfocadas no es, hermanos, en que si vino alguien o no vino. En el reino no debo de estar enfocado, amados hermanos, si me reconocieron o no me reconocieron, si me aplaudieron o no me aplaudieron, si me vieron o no me vieron. En el reino de los cielos, lo que implica es los frutos que yo estoy llevando. Y tantos frutos tengo, hermano, es tanto trabajo que yo estoy haciendo en el Señor. Hermanos, usted está en una iglesia en la cual usted puede llevar frutos. Y tiene un pastor que le permite y que es guía para que usted pueda llevar frutos. Y si todavía usted no ha dicho, yo quiero comenzar a servir, quiero comenzar a hacer esto, quiero involucrarme en el evangelismo, hermano, no es culpa del pastor, no es culpa de la iglesia, no es culpa de los servidores, sencillamente es su responsabilidad y la mía. Porque Dios lo trajo a esta iglesia a que dé fruto. Y usted tiene mucha capacidad para hacerlo. Usted tiene mucha capacidad para hacerlo. No, pastor, si vamos ya por 180 años, claro que puede. Si van antes, pastor, sé hablar, claro que puede. No, si a mí no me queda el tiempo con el corto tiempo que tiene, claro que lo puede hacer. Vuelvo y repito, hermanos, el punto son los frutos. Y hablando de eso, hermano, nos vamos a la palabra y quiero comenzamos a ver el estudio en el versículo número 18. Y quiero que, miren, entremos en el contexto. Jesús ya había obrado en Jerusalén, luego él se retira, según lo que dice el versículo 18, él regresaba. Vean cómo lo dice, versículo 18. Por la mañana, volviendo a la ciudad, ¿qué dice que él tuvo?
Ok, hermanos, Jesús había regresado a Jerusalén en el contexto. Y Jerusalén en el tiempo de Jesús era la capital espiritual no solamente de Israel, sino del mundo entero. Entonces, si la gente iba acercándose a Jerusalén, ¿qué querían encontrar? Guía, palabra de Dios, un templo en el cual se adorara. ¿Y qué encontraba la gente? A los fariseos. Gente, hermanos, tan legalista, gente, hermanos, que cerraba literalmente la puerta del cielo a través de sus leyes. Encontraban a los saduceos, que era gente muy dada al dinero, muy dada al negocio. De por sí los saduceos era la gente más pudiente en el clero sacerdotal de ellos. Encontraban a los escribas, que igualmente enseñaban mal la ley al pueblo. Encontraban a un grupo revolucionario llamado los celotes o los cananistas. Entonces Jerusalén era lo menos parecido a un centro espiritual. Pregunto, ¿cuántos acá, hermanos, aquí hay de Sonsonate? Levánteme su mano. ¿Nadie? ¿De Chalate? ¿No? ¿De Aguachapán? Todos son de la Libertad, hermanos, todos nacimos acá. Ok, si usted, por ejemplo, a un departamento de San Miguel, ¿usted qué va a encontrar? Garrobos, totopostes y demás partidos raros que usted y yo nunca lo hemos probado. ¿Amén? Eso va a encontrar. Usted va al puerto de Libertad, ¿qué va a encontrar? Aparte de un puño de gente, mariscos, olor a mar, trabazones. Eso es lo que vamos a encontrar ahorita. Por ejemplo, hermanos, si usted, ¿qué le puedo decir? Si va, bueno, como decía el pastor, si usted quiere ir a Los Chorros, ¿qué va a encontrar? Una camellada, que no va a quedar con ganas de otra. Porque lastimosamente, hermano, pues lo que pasó. Ahora bien, usted va a un lugar y usted sabe qué va a encontrar. Usted sale a trabajar el día lunes y sabe que se va a topar con tráfico. Pero usted sale animalísimo. Es más, si vino el domingo al culto, usted sale pero más encendido todavía. Jesús quería, al igual que todo el pueblo, encontrar en Jerusalén frutos espirituales, porque tenían el templo de Herodes, un templo preciosísimo, un templo grandísimo, un templo inclusive más grande que el templo de Salomón, tal vez no lujoso como el templo de Salomón, pero sí más grande. Tenía sus torres, tenía el pináculo, tenía el lugar que se ofrecía el holocausto. O sea, tenían, hermanos, en Jerusalén literalmente el centro espiritual del mundo. Y Jesús dijo, quiero ver qué encuentro en ellos. Dice la palabra que Jesús tuvo hambre. ¿Cuántas tenemos hambre, hermano? Ok. ¿Hambre espiritual? Amén. ¿Hambre por justicia? ¿Hambre porque se cumpla la voluntad de Dios en mi vida? ¿Y hambre de una torta mexicana? Amén, gloria a Dios. Jesús tuvo hambre. ¿Y cuál es el hambre de Jesús? ¿Cuál es el hambre de Jesús? ¿Alguien nos dijo por ahí? Las almas. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la idea es las almas. Que la gente pueda conocer el plan de Dios para su vida. Ese es el mensaje de la Biblia. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, si Jesús tuvo hambre, yo creo que la palabra hambre acá, si bien puede tener un fondo literal, pero creo que va más allá. Y creo que Jesús llegaba con ansia de encontrar en Jerusalén lo que Él quería encontrar de su pueblo, obediencia. Pastor, ¿qué es lo que Dios quiere encontrar? Quiero que vaya rapidito a Oseas. Quiero que me acompañen a Oseas. Oseas en el Antiguo Testamento, los libros chiquitos donde las páginas están pegadas. Ahí lo voy a encontrar rápido, donde le cayó café a la Biblia y nunca ustedes pegó las páginas. Ahí, ¿ya lo encontró? Ok, quiero que se vaya a Oseas, capítulo 6. Oseas, capítulo 6, para que le haga más fácil, le voy a decir a Ezequiel, Daniel, Oseas. Oseas, capítulo 6. Oseas, capítulo 6. Y vamos a ver, amados, cuáles son los frutos que el Señor anhela encontrar, tanto en el tiempo de Israel como en el tiempo actual. Oseas, capítulo 6, versículo 6. ¿Lo encontramos, amados? Ya que dice la palabra, porque ¿qué quiero? Dice, misericordia. Misericordia. Frutos en Israel, hermano, no eran frecuentes. Frutos, hermano, que en nuestro día a día tampoco son frecuentes. Mira, ya viste al hermano. Mira, anda pecando. Ahorita lo vamos a despequitar con todos. Hermano, eso no es misericordia. Mira, ya viste lo que hace el hermano. Miren, por el amor de Dios, si a ustedes le cuentan algo de alguien, no lo siga contando, tengan misericordia. Y usted que sabe que fue cierto o no. Y usted que sabe si alguien lo inventó o no.
tengamos mucha misericordia. Les cuento un caso que nos pasó recientemente, que fue un caso bien complicado. Usted puede sacarle la esa que usted quiere. Una de las jovencitas de nuestra iglesia que estaba comenzando a servir, una de las cosas muy bien, cometió un error pues, bastante grande. A saber que tenía conversación con un novio que tenía, en fin, y decide, me imagino que se mandaban fotos entre ellos dos, decide mandarse una foto con el muchacho este, pero salió con ropa interior. La muchacha, en su situación complicada, no se la mandó al muchacho, la mandó al grupo de escuela bíblica de su turno. Y me amé en la noche, me dicen, mire pastor, acaba de pasar esto, la muchacha esto y lo otro. Y en el momento, y me comienzan a escribir los fariseos que yo tengo. Pastor, hay que volar la cabeza, crucifiquémosla, prendámosle fuego y todo lo demás. Yo me di cuenta del caso de los papás que están pasando, momentos bien difíciles, cosas bien difíciles. Y no solamente los papás, toda la familia. Y todos en la noche te mandaron un mensaje, pastor, ¿qué dice usted? Convocamos al concilio, ¿qué hacemos? Y todo lo demás. Bueno, dije yo, si le quito el servicio, su papá no está bien, lo más probable es que se le entreguemos al mundo. Y si en la iglesia hace eso, en el mundo lo más probable es que la voy a ver en el carnaval de San Miguel en la noticia, que van a subir en una carroza, es lo más probable. Entonces ganémosle la batalla al diablo. De repente, hermanos, pusimos un ministerio muy bonito en la iglesia. En ese ministerio pusimos a 3 jovencitas. Entre los 3 jovencitas, ella fue una. ¿Pastor? ¿Y la va a poner a ella? Sí. En base a esto. No, yo podría, hermano, decir, vuelen en la cabeza. Obviamente se le sentó, se le corrigió. Puse a hermanas de la iglesia adultas, hermanas, háblenme, enséñenme, digan el mal que estuvo. Obviamente hay que actuar la disciplina, indudablemente. Pero él dijo, yo me arrepiento. Yo no quiero dejar mi servicio, yo no quiero dejar mi iglesia. Aplicamos la misericordia y no el sacrificio. Misericordia quiero y no sacrificio. Hermanos, si algún día alguien de esta iglesia, Casa de Oración Las Palmeras, cae en pecado, en el nombre del Señor, restáurenme. Siempre y cuando él o ella se deje restaurar, claro está. Pero si cayó, por favor, y él se quiere restaurar, no le cierre las puertas de la iglesia, ábraselas, hermanos, véngase en el amor de Dios. No dejemos caído a ningún soldado, siempre y cuando él o ella se quiera restaurar, tendámosle la mano, echámosle la mano, véngase, dele, no se me quede atrás. Misericordia quiero. Frutos, misericordia quiero. Porque si usted y yo cerramos la puerta del cielo a las personas, o cerramos la puerta del área, la puerta de la iglesia, le garantizo algo que el Pastor del Carmen se la va a abrir de par en par. Y no es posible. Y no es posible. Les aseguro que el cafetalón se la va a ver, mirá, aquí vení, echémonos la jugada, ¿verdad? Aquí está el punto de marihuana, después del partido, echémosle un marihuanazo, estemos tranquilos. El mundo se las abre de par en par. La iglesia también debe ser fuente de misericordia. Sigue diciendo el versículo 6. Estamos en Oseas 6:6, ¿verdad? Dice la palabra, porque misericordia quiero y no sacrificio. ¿Qué nos dice? Conocimiento. Ok, ¿cuántos servidores habemos acá en la iglesia? Levanten la mano los que servimos, estamos en cualquier ministerio. Hermano, no es fregadera de los pastores que usted se congregue. De veras, no es fregadera. Por su bien. Porque dice la palabra, conocimiento de Jehová quiero, antes que el holocausto. Yo no puedo, hermano, venir a servir y no venir a congregarme. Porque si no, ¿qué voy a venir a dar? Porque el día que yo me siento y escuche la palabra del pastor, Dios ocupa al pastor, me alimenta a mí, y el día de mi servicio vengo espiritualmente elevado, espiritualmente fuerte, y yo puedo servir. Pero si no tengo conocimiento de Jehová, hermano, lo más probable es que yo voy a servir a como yo digo. Hermano, ¿y su Biblia? Que se me olvidó, fíjese, venir y servir. Hermano, no se puede sin Biblia. Ok, supongamos que pasó un caso, ¿verdad?, extremo, que alguien se la robó a usted la siguiente semana y su Biblia, híjole, la Biblia, es verdad que no me acordaba que ahora venían para acá. Conocimiento de Jehová. Conocimiento de Jehová. Servidores, les comento algo, somos ejemplos. No podemos tener enemigos. ¿Amén? No podemos tener enemigos. Amén. Ya pasó el tiempo que usted y yo caminábamos, ¿verdad? Nos encontrábamos a alguien que nos caía mal y mirábamos así. Ya cuando pasó, levantábamos la mirada. Y cuando me la encontraba, qué momento más tenso, porque no la quiero ver, voy por otro lado, y ya pasó, ya puedo ver. No se olvidó. Conocimiento de Jehová. ¿Y qué conocimiento de Jehová? Lo que Él quiere para mi vida.
frutos, hermano. Quiero que se vayan más atrás a Isaías. Quiero que mire Isaías. Lo que dice Isaías 1.13. Isaías 1.13. Y vea cómo nos habla el Señor acerca de los frutos que Él anhela que su iglesia lleve. Isaías capítulo 1, versículo 13. Sé que ya lo conocemos, pero sin embargo leámoslo nuevamente. Isaías 1.13. ¿Lo encontramos, amados? Isaías 1.13. Ese es más fácil de encontrar. Ese es más fácil. Váyase al índice, no lo quieran de la par, anda perdido. No le quieran de la par que anda mal. Váyase al índice. ¿Ven? Quiero que lo vea Isaías capítulo 1, versículo 13. ¿Lo encontramos, amados? Dice la palabra: no me traigáis, que dice, más vana. Ok, mire cómo sigue diciendo: el incienso me es, que dice, ¿cuántos acá son padres y madres orgullosos, hermanos? Usted ya sabe cómo hacer con sus hijos, ¿verdad? Cuando quieren algo. Papististillo, mamististilla, aquí vengo delante de ti, aquí vengo, aquí estoy, mirando aquí y todo lo demás. Usted sabe que usted le va a decir de cuánto va a ser la caricia, de cuánto es la palabra, es decir, de cuánto es esa palabra cariñosa. El Señor se refiere, hermano, debemos tomarlo en este caso como los que delante de Él, hermano, solo somos palabras únicamente. El pastor Chique decía algo: ¿cómo se aprende a orar? Orando. Usted quiere ver a alguien que no sabe orar, Padre de los cielos, Señor, pedimos esta noche. No ora, no ora. Vuelvo y repito, imagínese que llega su hijo: oh padre o madre amada mía, querida mía, cállate, te voy a enloquecer, bicho, cállate, ¿qué querés? Sencillo. Quiere ver a alguien que no sabe orar, va a venir diciendo, pero es más, hasta va a hacer llover fuego del cielo. No puede orar. No me traigas más pan a ofrenda. Bueno, se lo quedaba decirle que me acompaña. La vez pasada le dije: me acompaña mi novia. Hoy no, hoy ya es mi prometida. Hoy ya es mi prometida. Hoy ya pronto se será la boda antes que me arrepienta ella. No va a ser que me arrepienta. Pero si yo me le acerco a ella: oh amada mía, oh querida mía, oh paloma mía. Y es más, comienzo a decir las planteadas que dice Cantares, ¿verdad? Tu pelo es como pelo de cabra. ¿Qué crees que me va a decir? ¿Qué crees que yo la planteo como dice Cantares? Me va a decir: ¿qué has hecho? Algo le has escondido. ¿A dónde vas a ir? ¿Qué no me vas a llevar? Y cualquier cosa. Más van ofrenda, dice el Señor, no la puedo soportar. Quiere decir que hay frutos, hermano, que al Señor literalmente en nuestra vida no le sirven. Ahora, porque el tiempo regresemos a Mateo y vamos a ver, hermano, cómo muchos, y me incluyo, muchas veces, hermano, lejos de frutos, somos hojas y más hojas. En Mateo 21:18. Mateo 21:18. Dice: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. 19. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella. Ok, imaginémonos la higuera del desierto. La higuera es un arbusto que no crece más de la estatura de un hombre. La higuera del desierto no crece más. Habrán otros tipos de higuera. Sin embargo, la del desierto es una higuera que no crece más de lo que es un hombre. Pero hay una diferencia. Sus hojas son hojas bastante grandes. Son hojas bastante grandes. Entonces, el que anhela recoger higos, lo que debe de hacer es no guiarse por la apariencia, porque se puede ver a lo lejos, ¿verdad? Que es una higuera bastante grande, que tiene hojas grandes, y cualquier hermano puede ver que en esa higuera, al levantar las hojas, vamos a encontrar higos grandes. Y Jesús llegó con hambre. La higuera en la Biblia representa a Israel, o toma la similitud de Israel. Entonces Jesús llega a su pueblo y mira la higuera y dice: quiero ver si hay fruto. Y llega Jesús, hermano, a la higuera y levanta las hojas. Obviamente, hermano, cualquiera lo que se debe ver es que haya frutos. Pasémonos, hermano, aproximadamente a esta historia. Pongan usted unos 2500 años antes. Moisés subiendo el monte Sinaí. Moisés iba subiendo y comienza a ver que la zarza ardía y no se consumía. Si usted conoce la zarza del desierto, también es un árbol muy inflamable. Pero, al igual que la tusa, usted le prende fuego y en cortos minutos el arbusto o la mata se quema, porque tiene un tronco y una textura que se incendia rápido y se consume a sí mismo. Entonces, cuando subió Moisés, vio la zarza ardiendo y le pregunté: ¿quién encendió el fuego? Bueno, se le queda bien. 1 minuto, 2 minutos,
3 minutos y no se consumía. De repente se acerca y conocemos la historia. El Señor le habla, Moisés, acércate, pero me interesa algo. Moisés, mete tu mano en tu costado y sácala. ¿Se recuerda la historia? ¿Con qué la sacó? Con lengua. Moisés vuelve a meterla, la vuelve a meter. ¿Cómo la sacó? Yo creo que la enseñanza es, hermano, que el interior de Moisés estaba tan sucio, pero ese encuentro que tuvo con Dios, o con el Señor en este caso, limpió su interior, porque vuelve a meter la mano y la saca limpia. Le pregunto, hermano, ¿cuántos acá nos atreveríamos esta noche a meter la mano? ¿De cuánto secreto? Yo no. No vaya. ¿Y si la meto? Sí la meto. Sí la meto. Y si por cuál de la vida la meto, la va a sacar. Jesús llega a la higuera. Y si levantara las hojas, hermano, ¿qué encontraría? Y si me dicen, mete la mano en el interior, ¿qué encontraría? No, por ejemplo, imagínense que quien está a la par de usted ahorita pudiera leer sus pensamientos. No pienso. A muchos no escucharían nada, porque realmente la mente estamos en blanco la mayoría del tiempo, ¿verdad? Pero muchos no escucharíamos nada. Pero imagínense que su familia pudiera escuchar lo que usted piensa. Yo que contesto, Jesús llega a la higuera y levanta. ¿Qué encontraría Jesús en su higuera y la mía? ¿Qué encontraría Jesús en su higuera y la mía? Al levantar, porque las hojas son grandes. No, hermano, créanme, desde aquí, ¿verdad, pastor? Todos se ven santos. No, acá todos se ven buenos, hermano. Y espero que así seamos todos. Pero no voy a ser, hermano, tal vez no sea acá, pero tal vez en otras iglesias, no acá. Pues alguien que ande mal, hermano, Jesús le levante las hojas. ¿Qué encontraría en nuestra higuera? ¿Qué frutos encontraría? No, es que ver páginas de Facebook, ¿verdad? Que la gente comparte cosas y pensamientos bien bonitos. Y muchos creyentes, hermanos, compartimos pensamientos bien bonitos. Y de repente usted se pone, ¿verdad? Comparte un pensamiento del día, el pensamiento del día, y algún día se le fue hasta una imagen de la Virgencita, mandó, pero usted se le fue porque creo que era buen pensamiento. Ok, no veamos la página en sí, vamos a los mensajes. ¿Qué hay en los mensajes? ¿De quién hemos hablado en los mensajes? ¿Qué es lo que hemos mandado en los mensajes? ¿Qué es lo que yo comento con las personas? Frutos, hermanos, que están dentro de las hojas. Porque la gente no lo ve, la gente solamente ve las hojas. Pero Jesús viene y Jesús levanta para ver qué encuentra. Jesús viene y quita las ramas, ¿verdad? Quiero ver qué llega adentro, quiero ver qué tenemos. Vean lo que sigue diciendo, el versículo 19. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella. Y esta es la parte triste. Y no halló nada en ella, sino que dice, hojas. Lo voy a hacer muy franco. Cuando el predicador, hermano, comete los errores, al final, hermano, el pensamiento no es tanto a que, Señor, me vas a castigar y todo lo demás. No. El temor, o como servidor en este caso, radica en el hecho de que el Señor, hermano, no le entreguemos algo o un fruto de lo que Él nos ha dado. Al final la consecuencia siempre la pagamos, indudablemente. Pero siempre, hermano, el temor de un servidor siempre es, Señor, ¿qué fruto te voy a dar de mi ministerio? ¿O qué fruto te voy a entregar de lo que hiciste por mí en la cruz? Hermano, esta Semana Santa debe ser un tiempo de reflexión para todo el año. Un creyente, hermano, no se siente en una mesa que hay cervezas. No se siente. Un creyente, hermano, por más que venga el tío de Estados Unidos y que traiga las maletas, ¿verdad? Con camisas, y que traiga ropa, y que traiga cuadernos, y que traiga el lápiz, lo que usted quiera, es el tío pastor y hay que permitirle, porque él toma, pero de todos modos él acaba, él acaba de venir, mi tío vino, y él toma allá en la sala, mis hijos lo ven. No, hermano, ¿cuáles son los frutos? Yo lo veo en la iglesia, un hermano se acerca y me dice, pastor, no va a poder venir a mi servicio una semana, porque viene un familiar. Ah, de veras, sí, nos trajo unas cositas, era bien bonitas, nos trajo unos cepillos de dientes. ¿Cuánto vale los cepillos de dientes? 2 horas. Sobas en las 79, le dan 3 por $1. O sea que por lo que le habían traído iba a dejar de servir, iba a dejar al Señor. Imagínense que Jesús viene, hermano, y levanta las hojas. ¿Qué va a encontrar? ¿Qué va a hallar? Jesús dijo, como en espiguera no hay nada.
Que sería, hermano, difícil que Jesús viniera a nuestras iglesias ahora en día y no hallara nada tampoco. Hallara solamente emoción, pero no frutos. Es lo que sigue diciendo la palabra, versículo 20. Y luego se secó la higuera, versículo 20. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es esto? ¿Cómo es que se secó enseguida la higuera? En Marcos encontramos el mismo texto, pero Marcos dice que la higuera se secó de un día a otro. Si haya sido que se secó enseguida o se secó de un día para otro, la idea es que se secó. No dio nada más de ello. Los apóstoles o discípulos quedaron maravillados. Vean lo que dice el versículo 20. Viendo esto, los discípulos se decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? O sea, los discípulos, amados hermanos, estaban más concentrados, ¿verdad?, en el suceso de la higuera que en la enseñanza que Jesús quería dejar. Los apóstoles, hermanos, vieron la higuera seca y comenzaron a decir: ¡qué bárbaro, Señor! ¡Qué bárbaro! Se secó la higuera, pero ¡qué poderoso! Pero ninguno se puso a pensar cuál era la enseñanza de lo que quería decir Jesús o de lo que quería mostrar a través de ese mensaje de la Biblia. Pastor, ¿cuál es la enseñanza? Versículo 21. Como los apóstoles no lo entendieron, él tuvo que decirlo. Versículo 21, respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si no tuvieres, ¿qué dice? Ok, ¿qué tiene que ver la fe, hermanos, con la higuera? ¿Qué tiene que ver la fe con la higuera? Nada. Usted lo lee así nomás, hermano, no le damos ningún tipo de relación. Entonces veámosla con la óptica de la enseñanza. El fruto que Jesús quería encontrar en su pueblo es la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Jesús comienza a hablar de la fe, hermanos, y creo que para todos los apóstoles habrá sido como que estamos hablando de la higuera y Jesús habla de la fe. La higuera se acaba y se cae y él está hablando acerca de la fe. Entonces la enseñanza es básica. Quiere decir entonces que el fruto que Jesús esperaba de su pueblo era la fe, creer que Él era el Hijo de Dios, creer que Él era el que venía como Mesías a la tierra, creer que Él era el camino, la verdad y la vida, creer que sus palabras eran las palabras de Dios, creer que su mensaje era el mensaje de salvación para la humanidad. Entonces, hermanos, podemos decir que la enseñanza o el fruto que Jesús espera de la iglesia del siglo XXI sea una iglesia que tenga fe. Pero para tener fe, hermano, tengo que literalmente despojarme de mi viejo hombre, despojarme de mi vieja naturaleza, porque la carne no adora o no agrada a Dios, porque mi pecado no me sirve para poder crecer espiritualmente. Por eso tengo que llevar el fruto de la fe en mi vida. Pastor, yo creo en el milagro. Es que la fe no solamente es para el milagro, la fe también es para obedecer. Porque si la Biblia me manda a perdonar, iglesia, yo debo de perdonar. ¿Por qué? Porque tengo fe que es la palabra de Dios. Porque si la Biblia a mí me manda a que pase por alto la ofensa, lo debo hacer porque es la palabra y yo creo que es el mensaje de Dios para mi vida. Porque el día que yo vengo a mi culto, hermano, yo no voy a escuchar la palabra de un hombre. Usted no vino ahora a escuchar al pastor Víctor, tampoco vino a escuchar al pastor Chicas. Usted vino a escuchar la palabra de Dios. Es el mensaje que le habla a su vida. Usted debe llevar fruto digno de arrepentimiento, digno de la voluntad de Dios. Hermano, ¿hace cuánto Dios le está llamando a que usted y yo sirvamos? ¿Hace cuánto? Es más, para los que no estamos sirviendo, en estos segundos, por favor, véase usted en su mente con uniforme, véase cómo sirviría, véase. Usted, hermana, con su falda, ¿verdad? Su camisa, usted, hermano, con su pantalón, con su camisa, con su corbata, véase. Véase. ¿Hace cuánto Dios le llama a eso? ¿Hace cuánto Dios nos llama a que vayamos a compartir la palabra a aquellos, hermanos, que literalmente necesiten de ese mensaje para su vida? Jesús llegó, hermano, y la higuera se secó y los discípulos: ¿qué? Pero qué cosa más grande. Miren, muchachos, la enseñanza es la fe. Sigue diciendo el mensaje de Jesús. Respondiendo, Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, ¿qué pasará? Dice, amados, va a suceder.
Entonces, hermano, el tema básico de la enseñanza en los últimos días de Jesús en la tierra, en esa semana mayor que celebramos, es que las personas tenían que despertar la parte de su ser, y esa parte se llama la fe. Obrar, hermano, creyendo en Dios. Obrar con la mirada puesta en Él. Obrar, hermano, no con lo que yo creo, no con lo que yo pienso, sino seguir las pisadas de la fe. Lo que Él me ha mandado, lo que Él me ha puesto. Tristemente, hermano, vuelvo y repito, muchos nuestros frutos son frutos de lo que yo quiero dar, lo que yo quiero hacer, a lo que yo pienso, a lo que me han enseñado. Y no es lo que dice la Biblia. En la Biblia, hermano, tenemos la oportunidad de poder agradar a Dios y acercarnos más a Él. Los frutos, hermano, de nuestra vida, le comento algo, son nuestra responsabilidad. Aquí yo quiero que oren por mí para que yo comience a servir. No, hermano. Es un fruto y el fruto depende de usted y de nadie más. Es que, pastor, pongan las manos para mí para que me den ganas de leer la Biblia. Eso no es por ganas, hermano. Eso es una voluntad. Son frutos que dependen de mi persona. Hay situaciones, hermano, que muchas veces oramos y te comento, no le competen a Dios, me competen a mí. Ay, pastor, yo oro por mis hijos, yo se los entrego al Señor. No, hermano, Dios se los entregó a usted, no le devuelve la responsabilidad. Ore por ellos, pero guíenles. No sé cómo, dirá sabiduría entonces, también sabiduría, Señor. Saber qué cosas permitir, saber qué cosas no permitir. Ay, no, yo, ahí se los encargo. Ay, vea, no, ¿qué va a hacer con ellos? No, hermano, sé que Dios se lo dio a usted. Entonces, ore por ellos, indudablemente. Sin embargo, obra un poco de disciplina. Seamos claros. Usted, hermano, no se puede ir a acostar y que los hijos queden viendo tele. Ahí apagan la luz, oigan. Y se quedan a las 10 de la noche con la tele, hermano, ¿qué cree que están viendo? Usted y yo sabemos que están viendo. Porque usted y yo también lo vimos. Entonces, sí, frutos. Que pastor, me salió embarazada la muchacha, yo no sé qué hice de mal, todo. Nos hicieron las cosas bien en el Señor, en frutos para con Él. En frutos para con Él. Es que todo implica los frutos, hermanos. Todo implica, hermano, que si literalmente mi vida está siguiendo el patrón de lo que la Biblia me enseña. ¿Sabe dónde lo encontramos? Quiero que para terminar me acompañe rapidito a Salmo 51, 17. Quiero que se vaya al Salmo 51, 17. Vamos a ver dos textos rapidito para terminar con esto. Salmos capítulo 51, versículo 17. Uno de los principales frutos que Dios espera de su vida y la mía, hermano, se llama humildad. Salmo 57, Salmo 51, 17. Cuando lo hemos encontrado, nuevamente le pido un fuerte amén, hermano. Salmo 51, 17. Y lea qué dice la palabra. Dice, los sacrificios de Dios son el que dice, el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no despreciarás. El Señor espera, hermano, un corazón humilde, humillado, no altanero, humilde en todo el aspecto de la vida, en su familia, en su iglesia, en su trabajo, en su negocio. Si el día de mañana, por favor, el pastor le llama la atención, no se enoje, es para su bien, no se enoje. El corazón contrito y humillado del Señor no lo va a despreciar. Si el día de mañana ustedes me le regañan donde trabaja, ¿qué hay que les quede? Me voy. Viera que encontrar trabajo está difícil. Humíllese, sea humilde. Ay, deje que digan que hablen lo que usted quiere. No, pastor, están diciendo de miedo. Yo voy a decirles algo. Quédese clarito, deje que Dios pelee por ustedes. Señor, Dios mío, si yo fui de la maldad, Padre, perdón, te entrego delante de ti mis cargas, Señor. No quiero actuar con soberbia. Pastores que no me hablan a mí, hable usted, dé la mano a usted, sea amigable usted. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Rapidito quiero que se vaya a Eclesiastés más adelante. Eclesiastés 12:13. Eclesiastés 12:13, que es ya la culminación de este libro. Eclesiastés 12:13. Eclesiastés 12:13. ¿Lo vemos, amados? Dice la palabra, el fin de todo el discurso oído es este. Número 1, que dice, teme a Dios. Número 2, guarda sus mandamientos, porque esto que dice es... Ok, estos son los frutos. ¿Qué es temer a Dios? Pues hacer las cosas como Él me lo dice.
¿Qué es guardar el mandamiento? Lo que yo aprendo en la prédica, lo pongo en práctica para mi vida. Lo que yo aprendo del Señor, lo pongo en mi vida como una cosa real. Entonces, hermanos, podemos terminar esta noche diciendo que este debe ser un tiempo en que la iglesia pueda llevar fruto. Principalmente usted que está en esta iglesia. Usted que está en esta iglesia. Usted llamado para dar frutos. No es posible que esté viniendo acá desde el día que se inauguró, hermanos, y no hayamos cambiado el carácter, por ejemplo. No hayamos cambiado nuestros pensamientos. No hayamos cambiado nuestro desorden financiero. No es posible. Entonces, soy llamado para que dé fruto. Usted y yo sabremos en qué área de la vida no lo estamos haciendo. Sentimental, financiera, familiar, de negocio y cualquier cosa que usted le quiera poner. Entonces, hermanos, el fin del discurso es: teme a Dios y obedécelo, porque lo dijo el sabio Salomón, porque eso es el todo del hombre. Alabemos a Dios, hermanos, démosle fuerza.